El presidente del día de ayer tuvo en México una reunión con el verdadero real dueño de Iberdrola. Y no es el español Ignacio Sánchez Galán, al que conocemos, sino es el dueño de BlackRock. Porque sí, BlackRock es también, aunque no lo crean, dueño de Iberdrola. Es uno de los grandes dueños de Iberdrola. Rápidamente, Iberdrola, entonces tiene accionistas. Sus principales accionistas son Qatar Holding, es el Fondo Soberano de Qatar, o sea, es como si fuera el gobierno de Qatar, que tiene el 8.62% del capital. La estadounidense BlackRock es el segundo mayor accionista de Iberdrola con 5.10% del capital. Y la noruega Norges Bank, que es otro fondo soberano. O sea, Noruega, el país de Noruega, tiene 3.56% del capital. O sea, Iberdrola es una empresa española y ninguno de sus dueños es español. Para que lo pongamos en claro. Ninguno de sus dueños es español. Ninguno de sus dueños tiene acciones de Iberdrola. Sí, el gerente, Ignacio Sánchez, claro que es español, pero es un empleado, que quede claro, no es el dueño. Entonces, llega el verdadero dueño a ver a López Obrador. Ayer en Palacio Nacional, Larry Fink, el CEO, jefe de BlackRock, llega el día de ayer, ¿no? En una reunión, pues no muy comentada, pero un momento clave y fundamental para México, para Iberdrola y para la Comisión Federal de Electricidad, que es que el momento en que la Corte acaba de declarar constitucional la reforma eléctrica, por lo tanto es ilegal la figura de autoabasto y por lo tanto si se sigue ahí va a ser fraude a la ley. Además, por cierto, BlackRock, te quiero comentar, Mauricio, no solo es dueño de Iberdrola, también es socio de la gran mayoría de las empresas grandes de México, de Kimberly-Clark, de FEMSA, bla, 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 bla. Todas estas BlackRock tienen participación accionaria, por increíble que parezca. BlackRock tiene como el 20 o 30% de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Así es gigantesca. Entonces, es el negocio redondo, ¿no? Tiene a la energética que le da subsidiada a su propia compañía también, energía, y bueno, se da la vuelta. El negocio redondo. Entonces, a este negocio, esto se va a terminar. Entonces llegó Larry Fink a hablar sobre ese tema, el esquema de autoabasto, porque a partir del lunes, muy probablemente, Adán Augusto se reúna con, ahora sí, las energéticas, empresas privadas extranjeras, y las grandes empresas privadas, como FEMSA, para decirles, se acabó la fiesta, vamos a renegociar los contratos. Porque es lo que quiere, renegociar los contratos antes de la demanda penal. ¿Renegociamos o bueno, te meto al bote? Obviamente van a renegociar. Y se da en ese momento, Mauricio, llegó Larry Fink a negociar precisamente esto. Sí, yo creo que a marcar la pauta general, ¿no? La actitud que yo creo que le adelanta van a tener las empresas eléctricas, porque como dices tú, el presidente les leyó la cartilla, les dijo, pues si no buscan ustedes o no aceptan el acuerdo que les vamos a ofrecer, entonces se vienen las denuncias penales, sobre todo porque ya con la nueva ley que fue avalada por la Cámara, por la Suprema Corte, pues ya se considera ilegal el modelo de autoabasto. Ahora sí, con todas las de la ley, los van a meter a la cárcel. Y entonces el presidente les dijo, bueno, para que no se vean afectadas al 100% sus inversiones, podemos alcanzar un acuerdo para que ustedes sigan haciendo negocio y ya no se siga saqueando al país. Y en esto hubo mucho ruido, sobre todo mensajes de la oposición, en donde ellos decían que ya ganamos, frenamos la iniciativa del presidente, la reforma constitucional, y ellos se presentaron como los grandes triunfadores. Dicen, por primera vez le ganamos a la 4T. Pero ya vemos que en la realidad, en los hechos, esto no es así. Que esta victoria que ellos presumieron, pues realmente no era un triunfo y que el gobierno tiene estos instrumentos, ya tiene las herramientas para fortalecer la soberanía eléctrica de México. Y las empresas ya están reaccionando, porque digo, Larry Fink no se mueve nada más porque le cae bien el presidente Obrador, que no lo dudo, porque bueno, es un personajazo que tenemos como presidente, no es, yo creo que la conversación que él maneja por el gran bagaje histórico, no político que él posee, pues es siempre muy interesante, pero pues bueno, también él viene a cuidar los negocios
Y los negocios y el capital y las inversiones no conocen ideología, no están inclinados hacia la derecha o hacia la izquierda. Ellos lo que quieren seguir es haciendo negocio, seguir ganando dinero. Y en México se puede seguir ganando dinero, solo que ya no de la misma manera como se hacía antes. Ya no con este apoyo del gobierno de donde les permitía hacer y deshacer a su placer. Sí con nuevas condiciones, sí con nuevas reglas, sí acotados también, sobre todo considerando el bienestar de la población y la soberanía del país, pero aquí se pueden seguir haciendo negocios. Incluso revisando algunos datos, en uno de los videos que hice, Nacho, estaba viendo que, por ejemplo, en el 2021, el año pasado, México se mantuvo en el top 10 de los países con mayor inversión extranjera directa en todo el mundo. O sea, México sigue siendo tierra de oportunidad, aunque la oposición diga que eso no es cierto. Obrador habló sobre esta reunión y la verdad es que habló muy bien de el Larry Fink, porque veremos que fue una buena negociación, ¿no? Y que, bueno, van a haber buenas noticias próximamente. Vamos a escucharlo. Pues es una reunión de cooperación. Sí. El que vino ayer, ¿se acuerdan que me preguntaban que con quién iba a desayunar? Así, vino Larry Fink, el del fondo BlackRock, y estuvimos hablando, y es una gente inteligente que tiene que ver con inversiones, y estuvimos hablando mucho y coincidimos en que hay condiciones inmejorables en México para la inversión extranjera, que México es de los países con más ventajas comparativas en el mundo para la inversión. Incluso me invitó a tener una reunión en Nueva York en septiembre sobre inversiones para México, y vamos a ver, falta mucho, pero él cada vez que viene platicamos y tiene una visión muy actualizada de lo que pasa en el mundo, y es una gente inteligente. Estudió ciencia política, es mi colega y tiene mi edad, o sea que ya está chocheando. Bueno, nada más rápidamente, para que veas qué tan importante es BlackRock aquí en México. Mira, el principal inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores es BlackRock. ¡Ojo! Tiene más de 130 mil millones de pesos invertidos en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene acciones en firmas como Volaris, Caterpillar, Coca-Cola, Yenova, Gruma, que es Maseca, Bimbo, American Móvil, FEMSA, que es Coca-Cola, Walmart, Banorte, Cemex, los restaurantes Alsea, Liverpool y en general, Mauricio, todas las grandes compañías. En algunos tiene más acciones, en otras, pero está metido en todo. O sea, es increíble que es BlackRock. O sea, y por eso al final este negocio del autoabasto pues es el que verdaderamente manda y con el que verdaderamente el presidente está negociando, ¿no? Que, repito, la renegociación de los contratos leoninos, que por lo que escuché, pues parece que se aceptó Larry Fink. Sí, bueno, pues no les queda de otra, si no van a enfrentar estos procesos penales. Los procesos penales devalúan las empresas, si se devalúan las empresas, se caen las inversiones, se pierden las ganancias, no le conviene. Larry Fink, finalmente BlackRock y todos estos grupos, pues lo que saben es muy bien moverse con el poder. Se acercan a los poderosos
Algunos, como sucedió acá en México, les hacen grandes favores. Sin embargo, aunque no tengan este beneficio adicional, saben moverse con los presidentes, con los gobernadores, con los directivos de las bolsas de valores, porque ese es su trabajo, a eso se dedican. Ahora, lo importante es que, por ejemplo, está el caso de BlackRock, que pues es una de las empresas beneficiadas por los gobiernos del PRI y del PAN. Sin embargo, también interesante porque ahora ellos van a tener más competencia. Me vino, mientras escuchaba al presidente, vino a recordar una declaración de Raquel Buenrostro que hizo en la Cámara de Diputados en una comparecencia, en donde ella señaló que en México se está incrementando la inversión extranjera, porque a diferencia de lo que sucedía antes, donde los gobiernos priistas y panistas protegían y ayudaban a sus empresarios cuates, a BlackRock por decirlo, entonces descuidaban todos los demás empresarios y todos los demás fondos de inversión. Y ahora que ya hay un Estado de Derecho más pleno, porque ya no hay estos beneficios, ya no hay estos acuerdos políticos, a ella le habían informado varios inversionistas asiáticos que iban a empezar ya a meterle dinero a México, porque era una competencia desleal. Dicen, ellos no querían entrar, porque a los favoritos les condonaban impuestos, les ayudaban en los trámites. Esto no les permitía competir en igualdad y por eso no invertían en el país. Ahora que el piso está parejo, ahora sí, viene más inversión y viene inversión de otras fuentes que le van a competir a BlackRock también en las diferentes actividades, y eso es lo bueno, porque mientras más inversión, pues ya sabemos, hay más actividad económica y todos ellos, repito, podrán seguir ganando, porque México es tierra de oportunidad. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a hablar sobre igual temas energéticos, pero fíjate cómo de una u otra manera, pues lo que ha hecho López Obrador ahorita en medio de una crisis mundial de inflación y energéticos, pues ya empezaron a copiar otros países, ¿no? Pues cómo no. No sé si te acuerdas de este índice, Mauricio, ya lo sacó Rocío Nale, inflación de la energía de marzo de 2022. En esta inflación, claro, de los productos energéticos, hablando de electricidad, gasolina, diésel, bla, 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 Turquía con 120% es el país más importante, pero vámonos a algunos importantes. Por ejemplo, el área euro tiene 44% de inflación, la Unión Europea 40.2%, el G7 32%, el Estados Unidos está en 8 puntos y tantos. Ah, no, mentira. No, porque no es la inflación general. Es sí. Estados Unidos, creo. Bueno, España 60%. Ahí está Estados Unidos, arriba del gris, 32%. 32% aquí está. Y entonces México tiene 5.3%. O sea, es el país con menos inflación energética del mundo. Creo que nos supera China nada más. Es la estrategia más eficiente de todo el planeta, la del presidente para Obrador, controlar los precios de energía que impactan la inflación. Y bueno, mira, este tuit, el de la inflación anual. Ahora sí, todos los productos incluidos. En vemos que México en abril tuvo 7.68% de inflación. Estados Unidos tuvo 8.30%, Colombia 9.23%, Chile 10.50%, Brasil 12.13%, Alemania aquí 7.40% y bueno, muchos países europeos están incluso más arriba. Pero también, entonces, está bien controlada la inflación. Entonces, dicen los países europeos, bueno, ¿y qué está haciendo México? Pues, ¿qué cree? Está controlando los precios. ¿Pero cómo controlar los precios si es una política? ¿Y el mercado qué? Bueno, pues es lo que están haciendo. Y ya empezaron a copiar los españoles. El día de ayer el gobierno español aprobó que el próximo viernes va a haber un tope al gas para bajar la factura eléctrica. ¿Te acuerdas de esto, Mauricio? Cuando López Obrador anunció el tope al gas LP. Sí. Y después se desataron los neoliberales. ¿Cómo es posible? Va a haber desabasto. No va a llegar todo el gas. Pobres mamás cocineras. No todo esto que se señalaron, porque se está desatando la inflación, puso un precio máximo, entró el gas bienestar, por cierto, pero el precio máximo fue lo más importante. Y después de un poco de rebelión, se ordenó el mercado y se controló el gas. La gasolina, bien controlada también. El precio de energía eléctrica también está bien controlada, no se dispara. Y bueno, al final,
Pues que si los españoles, bueno, ¿y cómo le hacen? ¿Están controlando el gas? Ah, pues ahí vamos. Y ya empezaban a controlar el precio del gas, que eventualmente va a generar que bajen las facturas eléctricas. Así que bueno, ya los españoles no deben tampoco estar pagando tanta electricidad por estos abusos de Iberdrola, porque también son ellos los que también llegan estos enormes beneficios y les pusieron ese tope al gas, ¿no? Wow, excelente. Sí, pues es que se descompuso el sistema, ¿no? Este modelo que nos venían vendiendo desde el extranjero, que venían impulsando también en Europa, incluso en Estados Unidos, sobre la libre competencia, asegurando que la libre competencia era lo mejor porque esto iba a bajar los precios, pues fracasó, tronó, pues. Cuando empieza todo este conflicto en Ucrania, pues la libre competencia empieza a elevar de manera muy sustancial los precios en todos los sentidos, energéticos, alimentos y demás. Esto provoca también reacciones sociales, ¿no? Se provocan reclamos, marchas, paros, sobre todo de los transportistas, escasez de productos por estos mismos paros, que obliga a los gobiernos a reaccionar, a decir, ¿saben qué? Pues la libre competencia no está funcionando. Aquí en México, bueno, sí hay un espacio para esto de la competencia, sin embargo, ha habido y se ha mantenido el esfuerzo de mantener esta rectoría, de llevarnos por el camino del bienestar social, y sobre todo hablando de esto, de los energéticos, ¿no? De la parte de los combustibles y la energía eléctrica. Y entonces, pues, México aguanta este golpe externo de mejor manera, más aún con el compromiso del presidente, y los países, pues, que están en este proceso de adaptación, pues sí, le entraron a los controles o vieron cómo resolver un poco este problema, pero no con la misma efectividad, porque definitivamente destaca mucho el precio, la inflación de México en comparación al resto de los países que aparecen en esta lista. Fue un modelo muy exitoso y es el blindaje que viene construyendo el presidente desde el 2018, o sea, no sucedió por el conflicto en Ucrania. Él viene trabajando en esto desde que se sentó en la silla presidencial, y lo que nos demostró es que es el modelo correcto, es el modelo que se necesita para protegernos, para blindarnos de cualquier golpe externo, para mantener estabilidad en nuestro país y también para estabilidad en nuestros bolsillos. Indiscutible, pues, el esfuerzo que hace el presidente, aunque la oposición lo quiera desacreditar. Bueno, antes sí les recuerdo que se suscriban, denle like y bueno, vamos rápidamente con los audios de Alito Moreno. El día de ayer reaparece Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, hablando de los audios, estos famosos audios donde sacó la de Sansores, primero en donde paga Antonio Solá hasta $6 millones. ¡Wow! Está así increíble. Es que esto es lo que cobran, Mauricio, los despachos de redes sociales. Quieren ser el propio Antonio Solá. ¿Y para qué? Puro granja de votos que no sirven. Y también sale extorsionando igual a proveedores, que creyendo que también con gorras va a ganar una elección en Campeche. Pero bueno, con un lenguaje, por cierto, demasiado florido, que es muy florido tanto que hasta el YouTube te castiga si pones el audio, no es broma. Y entonces ahí salió con Azucena a defenderse y digo que todo está editado, que es falso, ¿no? Digo, no me sorprende, pero vamos a escuchar una partecita. Gracias, Gilgamesh. Y bueno, pues esta noche le agradezco mucho que me acompañe en el estudio. Ya estamos buenas de la elección del 5 de junio y de ahí, pues una cascada de cosas que se vienen en el PRI. Alejandro Moreno. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué bueno que estás acá. Buenas noches. Buenas noches, Azucena. Muchas gracias por poder platicar con tu gran auditorio. Habíamos acordado ya esta entrevista hace algún tiempo para empezar. Hoy tuvimos una buena conferencia de prensa. No, tendencia en redes sociales. ¿Dónde está realmente la parte? Son 10 minutos y no vamos a escucharla toda. La verdad es que no les voy a pasar por ese sufrimiento. Pero bueno, dice esto, en pocas palabras, que está editado el audio, sacado fuera de contexto y que todo es represión y persecución política. O sea, una victimización así tremenda de alguien que pues tiene sus gigantescas propiedades, o sea, lo hemos visto. Tiene playas, departamentos en Polanco, tiene varias mansiones en Campeche, en varios fraccionamientos comprados en centavos y después que valen millones de pesos. Sé que hay delitos de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y además, claro, los audios, estos que por cierto el INE ni se ha pronunciado. Y lo digo esto porque a este señor, a Félix Salgado, le quitaron una candidatura por haber subido él un video en el Facebook
que el INE dijo que había costado 15,000 pesos, aunque realmente fue un video de Facebook. Y mientras escuchamos claramente cómo Alito le paga $6 millones a un asesor español y extorsiona a proveedores que le dé hasta 100,000 gorras, eso es normal. Eso está bien. Eso no hay ningún problema. Eso pasa, eso no, que sanciones ni que nada. Hasta hay que darle más dinero al PRI para que siga pagándole más. En esta realmente exceso de contradicciones del Lencho Córdoba y Ciro Murayama. Sí, bueno, el INE se empinta solo y además tomando en cuenta que en el caso de Félix, pues a pesar del argumento, o más bien con todo y el argumento, estamos hablando de recursos privados, o sea, recursos de él. Sin embargo, aquí en el caso de Alito, pues obviamente hablamos de dinero del Estado de Campeche, recursos públicos, lo cual hace todavía más grave esta acusación. Tampoco he visto que la Fiscalía General de la República se refiera a este tema. También habría que esperar alguna reacción de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo creo que también es importante porque, bueno, esto lo viene impulsando Laida en Campeche con la Fiscalía del Estado, pero ya con esta información también que sale descubierta en este nuevo audio, pues sí, debería ya ampliarse aún más la investigación. Yo no sé si están esperando o cuidando los tiempos políticos para no darle más argumentos a Alito de decirse perseguido, pero bueno, es lo que nos deja ver es lo que ya sabemos todos, lo que hace el PRI con el dinero, ¿no? Utilizarlo para robarse las elecciones. También a esto, Nacho, hay que sumarle otro dato que aparece publicado el día de hoy, en donde también le pegan a su gran aliado, al gran aliado de Alito, que es Rubén Moreira. Y bueno, hoy aparece publicado también otro asunto que es de escándalo, porque resulta que la esposa de Rubén Moreira, que es Carolina Villano, ¿no?, que hemos estado hablando en algún momento de ella, que la candidata al gobierno de Hidalgo, tiene una casa de 40 millones de pesos, Nacho, en la Ciudad de México. 40 millones de pesos. Y que se la acaba de comprar a penitas en 2019. Y que, pues, obviamente no declaró, no está en su declaración patrimonial. Ya se la encontraron, es una casa gigantesca en Lomas de Chapultepec, creo que ahí es donde está, en una de las calles más exclusivas de esa zona. Y bueno, la pregunta es, pues, ¿de dónde salió tanto dinero? O sea, bueno, sabemos de dónde. El esposo fue gobernador, ¿no? Se refiere que ella ha reportado ingresos por 12 millones anuales. Le faltan varios 28 millones más, ¿no?, por justificar. Pero es lo mismo que el caso de Alito, ¿no? O sea, es la danza de los millones que rodea a los priistas, que los utilizan ellos como pues, si fuera patrimonio suyo, personal, cuando es realmente dinero de los mexicanos. Sí, pero no pasa nada, Mauricio. Ellos, si Loret de Mola tiene una casa por 150 millones de pesos de descanso en Valle de Bravo, es que es producto del trabajo. ¿Qué no los has visto, Mauricio? Carolina Villano, ¿no la has visto levantar el dedo? Sí, sí. Ahí están 40 millones de pesos, ahí están ganados. Pues debe ser también costoso, trabajoso posar para los pósters, ¿no? Claro, ese es trabajo. ¿Qué no te das cuenta? O sea, es trabajo. O sea, se parten el lomo. Si te partes el lomo, puedes tener una casa de 40 millones de pesos. ¿No lo sabías? Es que son unos flojos ustedes. Chairos. Que nada más les gusta que le dé López Obrador su programa social y ya. ¿Y yo saco un ratón de la tienda? Sí, no, pues ya. Es un gran delito, ¿no? Sí, claro. Bueno, antes de ir, les recordamos que suscriban, denle like y Mauricio, un nuevo golpazo a la D, a la 4T. Ojo con el dato, la verdad es que poco a poco la 4T, López Obrador y el gobierno mexicano han sacado a la DEA del país, que tenía sus tentáculos aquí en México. Y ya se la han recortado y las ha empezado a limitar. Hace unos días se reportó esto, que se ordenó la 4T que un avión de la DEA que ayudaba a combatir el narco, vamos a poner ayudaba entre comillitas, que ya no opere más en México. Que había un avión desde 1990 estacionado en el aeropuerto de Toluca. Un avión en donde se trasladaban siempre agentes de la DEA de un lugar para otro. Y yo no sé si también, obviamente, de Asia y desde Estados Unidos. Y yo no sé qué más transportaban, ¿no? Pues tal vez transportaban personas y tal vez transportaban otro tipo de cargamentos. Ustedes ya saben a lo que me refiero.
Y entonces sucede que de repente están estacionados en el aeropuerto de Toluca y les dicen, el aeropuerto, pues ¿qué creen? Les ha sido revocado su permiso de estacionamiento, así que adiós. Que dicen los de allá, bueno, ¿qué pasa? Pero es que así nosotros nos movemos por el país de una manera segura, pues, en camioncito o por avión comercial a la IFA si quieren, pero por aquí ya no. Y que la manda la aeronave a Texas. Y eso desde el 90. Ya pasaron 30 años. Y entonces le cierran esto. Es interesantísimo. La verdad es que parece poco, pero es súper importante. Porque así vemos, ¿no? Cómo va caminando México. Es importante. Bolivia, por ejemplo, expulsó a la DEA de una manera tajante cuando llegó Evo Morales. Y entonces siempre dicen, no, pero va a aumentar el tráfico de drogas. ¿Creen qué pasó en Bolivia? Se cayó. Mientras en lugares como Colombia, en donde la DEA es prácticamente gobierno, al contrario, ha aumentado el negocio, pero como nunca. Es más, las bases militares de Estados Unidos en Colombia están a muy pocos kilómetros de los centros conocidos donde se produce la cocaína. O sea, digo, ya más obvio no puede ser, pero así es. Bueno, es yo creo que una consecuencia, resultado, ¿no?, de esta disposición que también fue aprobada en este gobierno, en donde se tiene ya este control de los agentes extranjeros que operan aquí en nuestro país, las facultades que deben de tener y que ya no pueden rebasar, como sucedía antes, donde se mencionaba incluso que en el área de inteligencia ellos estaban, donde estaba el CISEN, ellos tenían una oficinita al lado, ¿no? Básicamente tenían la misma inteligencia que el gobierno federal. Entonces todo esto se les ha ido quitando, porque esto es parte de lo mismo, ¿no? Someternos a la estrategia, a las decisiones de los Estados Unidos, someter la soberanía nacional y nuestra seguridad a los intereses de Washington y no precisamente a los intereses de los mexicanos. Entonces, pues yo creo que es esta consecuencia también, parte de lo que viene trabajando el presidente, el gobierno de México, y en Estados Unidos se tiene que acostumbrar, o sea, ya no a entrar como Juan por su casa, sino a pedir permiso y esperar a ver si el gobierno se los da. Pues está tremendo, y la verdad es que aún así veremos, ¿no?, qué pasa con esto. Y bueno, Mauricio, para terminar, fíjate que no sé si viste que el día de ayer la Corte tuvo un nuevo resolutivo en donde saca la Corte, llega a una jurisprudencia en donde le da al SAT y a la Secretaría de Hacienda la facultad de romper el secreto bancario para empezar a vigilar cuentas bancarias sin necesidad de la autorización de un juez, porque eso es lo importante. Porque hasta lo que generalmente sucedía es que, bueno, van a congelar la cuenta de fulanito de tal, pero no la puede congelar la UIF, sino tiene que ir a un juez y el juez tiene que autorizarlo. En ese trayecto, señores, es que de repente llega el pitazo, güey, te van a congelar la cuenta, y sacan el dinero. O si no, llega un amparo, güey, te van a congelar la cuenta, pues me amparo, y ya no puede hacer nada. Ese es un problema, evidentemente. Y ahora ya eso no va a suceder, porque ya sin avisarle a nadie, la Secretaría de Hacienda puede, bueno, no solo congelar cuentas, sino también puede vigilar, porque no necesariamente tienes que congelar cuentas, vigilar transacciones comerciales. Y finalmente eso está súper interesante que podría suceder. Pues es una decisión importante. A ver que hay producción, ya estoy, ya. Es una decisión importante, aunque yo sí voy a apelar a la parte polémica, porque, bueno, sí sabemos y podemos hablar de todos los casos de corrupción, como ahorita estamos viendo. Imagínate cómo le podría servir al SAT todo esto si pudiera revisar las cuentas de Carolina Villano, de Rubén Moreira, del propio Alito Moreno, ¿no? Estamos hablando de estos casos de corrupción. Y en general de los políticos, ¿no? Sobre todo lo de Ricardo Anaya y los sobornos de la reforma
energética de Peña Nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también en estos casos hay que tener siempre mucha precaución, porque ahorita estamos hablando de un gobierno federal en el que tenemos confianza, que ha respondido a los ciudadanos, que ha cuidado mucho a los ciudadanos. Sin embargo, ¿qué va a pasar más adelante si llega, y ojalá no suceda, pero llega un presidente que no tiene este mismo compromiso? Que al contrario, es como un Felipe Calderón y empieza a perseguir a los ciudadanos, sobre todo a los que no opinan como él. Y que el SAT tenga esta capacidad también de meterse a tu cuenta. O sea, también es un arma de doble filo que yo creo que debería de avanzarse con mucha precaución. Porque así como hablamos de los políticos corruptos, hablamos también de la posibilidad de que se meta a tu cuenta. A los que están ustedes viéndonos se puede meter a su cuenta y revisar qué es lo que sucede. Y eso sí, a mí en lo personal me preocupa cuando este poder cae en malas manos. Y eso es lo que tenemos nada más. Para mí, desde mi punto de vista, es algo que se puede hacer. Digo, no estoy en contra, pero hay que ver la manera en la que se le puede hacer. O sea, los requisitos que se tengan que cumplir y los candados que debe tener el SAT para que en caso de que llegue un mal funcionario no abuse de su poder.